Bienvenidísimos a este episodio pre-cumpleaños en sábado, que ustedes saben que nunca hay episodio en cumpleaños, pero como estamos en campaña, ay, yo me debería lanzar ya acá de candidato, porque ya casi expertísima, nomás que no levantamos nada. Pero el día de hoy vamos a hablar, le digo a mi roomie que se está arreglando ahí, le digo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Le digo, ya sé de qué vamos a hablar. Bienvenidísimas a todos. Déjenme desconecto, espérense. Wi-Fi falla. ¿Qué les iba a decir? Entonces, borras, good morning, Titi. Si me escuchan, dice Aida Valencia, good morning, good morning. ¿Qué les iba a decir? Entonces le digo, ¿de qué se va a tratar el show del día de hoy? El show del día de hoy se va a tratar de la escuela en Alemania. Y porque la mujer ya va de salida, le digo, mijita, tú no te preocupes. Hola, Aurora, hola, Aida. Se va, tú no vas, haz tus cosas, en lo que te arreglas, porque me estaba contando cosas de cómo funciona la escuela, de amigas de antes y todo. Entonces digo, ¿sabes qué? La gente muchas veces no tiene idea de cómo funcionan las cosas y piensa que pues una va a la prepa y todo eso. Y por ejemplo mis amigos de Latinoamérica me dicen, no, es que nosotros no tenemos prepa, o sea, se brincan a otra cosa que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero no hay. Because you guys also don't have like high school, right? You have something, you go to like primary school and then you go to, what's the next? I guess the next is the equivalent of high school. So after primary school, you go to like a high school? Another school. So how many years do you go to the first one? 4 years. 4 years, and then the following is 4? It's like... Do your makeup here. Come bring your little mirror. it's like, hang on, it's like 9 years or 7 years. Están escuchando, o sea, van a la primera por 4 años. O sea, algo de 4 años. Y en la siguiente escuela, por eso están tan avanzados, van por 9 años. Luis, buenos días. Andrela, buenos días. Carmen, buenos días. Entonces le digo, but then, why did you decide to go out of... Oh, because you went to New Zealand, right? Because your parents sent you to New Zealand for what? To learn English. Ah, sí, para la mujer, la mandaron a Nueva Zelanda a aprender inglés. Entonces dice que era una cosa muy rara, pero... Pero, how old were you back then? 15. 15, por eso les digo, son tan avanzados para eso es allá. O sea, a los 15 de Alemania la mandan a aprender inglés a Nueva Zelanda. Y luego, como chingada, no va a estar tan atrasada, pues. Entonces, después de ahí, what happened afterwards? Because you came back and then you decided, do you know what you wanted to be after that? No. A rock star? Kind of, right? I mean, you have this a writer? A writer, really? Yeah. Que la mujer quería ser escritora. Well, she writes. Pero... But not novels. Exactly, but no. Exactly. Pueden compartir eso si quieren. Bienvenida, Amada. Amada Alma, qué bonito nombre. Entonces, morros y morras, pues ya resulta que la mujer se regresa y tiene un puesto muy importante. Ahorita nos vamos a brincar esa parte. And then you went to school in France. Yes, university. So you finished high school, whatever, in Germany, right? Yeah. So you only knew German and a little bit of English. It's calling me? No, not right now. En México hacemos 3 de preescolar, 3 de secundaria, 3 de prepa. Yeah, de hecho, like in Mexico, we do 3 of kindergarten, 3 of primary school, 3 of like the second one, which is secundaria, 3 of preparatory school, and then between 4 and 5 of university. I mean, it's the same, it's just divided in a very different way. Yeah. So after you finish your high school, what's the name of it? How do you call high school in German? Or There's actually, it's a bit more like there are 3 different types of schools. Right. After primary school. So, like depending on how well you did in primary school, you get split up into like. So not everyone can go into the same one. Let's say like I'm in my case I was like pretty bad with grades, so I wouldn't be able to go to the one I wanted. You would not have gone to my school. But is that normal? Is that because of you went to... Oh. No, that's normal. Y escucharon, o sea, si quieren ir a una escuela, o sea, después de la primaria, si quieren, depende de qué tan burros o inteligentes sean, los mandan a diferentes escuelas. O sea, ustedes si quieren ir a esa escuela, ¿no? Pero tiene un ¿cómo se llama? Un grado muy bajo, no los van a poder, no los aceptan. O sea, imagínense yo. But what happened to, like, for instance, like someone like me, right? Yeah. Like I didn't have the best grades. But how am I supposed to improve if they send me with all the people who had bad grades? That's an issue. So in theory you can change between schools, but in practice it's very difficult. And it's a really bad system because children get separated really early, you know?
between different types of schools, and sometimes, you know, maybe a child is not doing well when they're young, but they're doing much better when they're older. So it's really bad. And especially it's really bad for people that don't grow up with German as their first language. So for all immigrant children that don't grow up with German as their first language, when they go to primary school, they don't do well. Because that's another issue. People don't know, pero muchos piensan que nomás la inmigración es como, por ejemplo, porque estamos muy familiarizados con México, Estados Unidos, pero en Alemania también hay mucha inmigración. What's your, because you, well, you know Spanish, you know what I just said. Yeah. What's the, I would say, like, the country that you get more, like, immigrants from? Like, Turkey. Turkey. So yeah, you have, Turkey like, is by far the highest. Tienen un montón de turcos, así como nosotros llegan mexicanos para Estados Unidos, los turcos llegan a Alemania. Entonces lo que estaba diciendo ahorita es que no cualquiera puede ir a ese tipo de escuelas, o sea, depende del grado, van a ese. Entonces la mujer, como era muy inteligente, la mandaron con las inteligencias, y ahorita me dijo la muy grosera que yo no iba a poder ir a ese tipo de escuela donde estaba metida ella. No, you would have gone to my school. No, believe me, no. Yo me gradué con 6.0 de la secundaria, con 7 de la prepa, y me corrieron 2 de la universidad, y ya me gradué con el mínimo. Pero bueno, so after that, how do you decide to go to, because you went to France. What was the name of the school? Sciences Po. Bueno, how I pronounce that, but, so you went to this school in France to study... Political science. La mujer se fue a estudiar ciencias políticas. Reina Ramírez compartió, bravo. Entonces, do you know what I say every time that I clap? No. It's like, because they're sharing the videos, so every time that somebody shares a video, like I clap and so I say thank you. Entonces ya la mujer se fue a estudiar ciencias políticas en Francia, but your school was in English, right? Or was it? It was like a third in English, a third in German, a third in French. O sea, es que yo no comprendo la gente que es tan inteligente. O sea, la escuela en Francia era un tercio en inglés, un tercio en francés y un tercio en alemán. Entonces la mujer se gradúa, and then after you finished school, did you do like an internship, some type of thing? Yeah, or? then I did internships and I was working, and then I went back to do my master's. But I did 2 years of work between. Doing what? I was working in Vietnam for like working on researching migrants issues. Entonces la mujer se fue a Vietnam después de la universidad a investigar, what was it again? It was like trafficking, like tráfico de, was it like children or just yes. Tráfico de niños en Vietnam. So where were these children coming from? They were Vietnamese, and they were trafficked like inside the country and going into China and into Cambodia. But a lot of it happened like, you know, from like the countryside to the city. What for? What were they trafficking? Like labor exploitation, sexual exploitation, like to work as, you know, like child prostitutes. Entonces lo que ya conocemos, las mandaban traer desde dentro del mismo país de Vietnam y después se las llevaban ahí adentro, o se las llevaban para China, o se las llevaban a todos los países alrededor para como explotarlas de trabajadoras del campo, para sexualmente, un montón de cosas, y eso sigue pasando muchísimo. Entonces la mujer hizo 2 años trabajando con niños, para ayudándolos, y es más, pero más que nada estudiando el sistema. And then you went to school in England. In England. So you went to Oxford. La mujer fue a Oxford. O sea, no crean que estábamos hablando con cualquier sirvienta. Y what did you study over there? I studied migration. So they have like a degree that's like migration studies. Entonces la mujer se graduó, esa es la maestría de Oxford, y se especializó en migración. Y people always ask me, what are you? And I'm like, I don't know. I'm like, I know about migration. Dice la mujer dice la mujer que le pasa lo mismo que a mí, que la gente le pregunta, ¿pero qué eres? Y dice, pues es que no sé, sé mucho de migración, dice, pero no soy ni abogada, ni soy nada. O sea, es una super especialidad que tiene, pero pues así así funcionan las cosas. Y after that you went, how do you end up in Myanmar? For work? I don't know, I just applied for jobs. Oh no, after Oxford I went to Geneva and I worked for organizations there, and then I applied for other jobs and I ended up in Myanmar. But always like non-profit or... Migration, yeah. Like international organizations. Entonces la mujer se fue a trabajar en todo tipo de organizaciones internacionales, ayudando. But you never had, I mean, not, but you were talking earlier that you never had like this great salary, that you were depending on other people's money, and because that's how it works. This type of work. Exactly. Yeah. So when I was in Vietnam and in Geneva, I was either like an intern or I had like consultancy contracts, but
it's not a great pay, no. Es lo que dice, que no le pagaban bien, pero es mucho como están tan especializados, estudian, la mujer sabe de todas, pero ahorita les voy a decir una cosa muy curiosa que van a decir, ahí estamos en el show de la chava y fíjense que en lo que nos enteramos. So now what do you do? Now I work as of Monday. As of Monday. Yeah. I mean, where she moved, la mujer se vino a Nueva York, ya trabaja para las Naciones Unidas, para la UNICEF, que es la que se encargan. If you have to describe UNICEF, what exactly do you guys do? UNICEF is the UN organization that works with children around the world, and it's really, really broad. So like it's working to protect children that are displaced by conflict, and war. Stop right there. Dice que básicamente la UNICEF es una organización que trabaja con niños de todo el mundo y ya después dice, pero es tan amplia que se va desde niños, o sea, explotados, todo tipo de cosas que tengan que ver con los niños. Entonces, pero ella es responsable. What are your duties right now? What are you responsible for? So I still work on migration. Right. And at the moment, I'm like the policy advisor. So that means like I will work on defining what UNICEF thinks about different policy issues. So what do we say to states? What do we want states to do? And what do we want states to change? And what does it affect? For children that are migrating, right, what do we say? And when you mean state, you mean like country, right? Like different countries. Like yes. You need to be very specific like because we're not you. We don't have the same level of education, so you need to be very specific about it. So like governments, when we talk to governments, so when my colleagues, let's say I have we have offices everywhere in the world, and my colleagues there, they meet the government. And they need to know what to say. Well, for instance, give me an example like the one you just said about Asia, all this money that just got approved. Mm-hmm. What was the issue and how you get the money from? Le estoy diciendo que me diga como ejemplos, pero me estaba contando el otro día que estaba súper estresada porque había muchos millones de dólares de por medio, de euros de por medio y no sé qué tanto, pero le estoy preguntando y nos va a contar la historia rápidamente de cómo funciona, cuál es un ejemplo de las cosas estas. So what was the deal or situation over there that happened with the money? How do you get this money from him? What was it for? Who decides where the money's going to or towards? So it was basically like the European Union being interested in giving money for migration. And so we are in contact with them, and so then it's on us to suggest, to tell them these are important issues, these are the regions that we want to work in. So I developed it's like a paper saying Dice que, por ejemplo, la Unión Europea estaba interesada en dar dinero a la UNICEF, pero que depende de ellos, y especialmente ella, que es la jefa, de en qué se va a utilizar el dinero. Entonces tienen que hacer como una carpeta, un papel donde dice, necesitamos el dinero para ese tipo de cosas. Y ¿sabes how much was the amount that we're willing to give? 10 million euros. So what's that in US dollars? A lot of money. So esta vez eran 10 millones de euros y depende de ella a dónde se iba o si se los aprobaban. O sea, si la mujer convencía con el papel, con la escritura, si le iban a soltar 10 millones de euros y a mí no me quiere soltar $10, entonces, and what happened after? It got approved. A la mujer le aprobaron los 10 millones de euros. Yay, congratulations, ass. Thank you. Entonces, pues así funcionan estas cosas. Y ahora la mujer ya cada vez va más para arriba y se encarga, pues, o sea, ya se acuerdan el fin de año que andamos en las embajadas y todo este tipo de cosas de gente muy importantes porque andaba con esa mujer. Entonces, yo aprendo mucho con ellas. Have you learned anything from me? Because I learn a lot from you. I don't know if you learned something from me. I learned so much from you. Sal is like my personal therapist. He gives me lots of advice on how to live life, on how to improve my life, and how to deal with problems in my life. I feel like I can always come and talk to you. See? Believe me, I didn't ask her to say this thing. This is todo el mundo dice lo mismo, yo me voy a dedicar a ser terapeuta. Es lo que voy a tener que hacer. Pero, díganle, se llama Saskia. Thank you, Saskia. Say everybody, thank you, Saskia, for sharing your story with us. Thank you, everyone. Y la mujer ya se va de fiesta, porque es sábado y la mujer descansa de todas las cosas que hace, pero así es como funciona la UNICEF y así es como ella hace se pasan todo ese tipo y hay muchas cosas. Luego vamos a ir. Am I invited to your building so we can go in a tour one day? Yeah, let's do that. Yeah, le dijo que sí. Así como ya comprometimos a los de la revista de Lola que nos vamos a meter. Ya nos vamos a meter a las Naciones Unidas. Ya estamos invitadísimas a todas partes. Por eso necesitamos de su ayuda. Si les gusta este show, acuérdense que cuesta hasta el metro, el taxi cuesta dinero subirse. Entonces,
denle click al link de arriba. Aparte que es mi cumpleaños en unas cuantas horas y pueden donar lo que se les pegue su regalada gana, pero es muy, ¿cómo se dice? Muy apreciado. Muchísimas gracias por estar aquí, compártanlo si quieren. Y vamos a tener más gente, así como yo conozco 20,000 personas, así, nomás que la puse a un lado porque a la gente le da pánico escénico, no le gusta estar frente de la cámara, entonces le digo, siéntate aquí un ladito, mijita, y así va a ser las cosas. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir el video y por ser parte de mi vida. Y de todo, y si alguien sabe alguna respuesta que yo no me sé y que estemos escribiendo aquí, porque a veces se me pasan los comentarios, pueden contestar. Pero ya saben, antes de que me salga aquí arriba hay un link que nomás le aplazan y está bien fácil. Y se llama el $10, se llama todos los powers, pero pueden dar lo que ustedes gusten y va a ser muy, muy bien apreciado. Y también un video abajo donde les expliqué para qué sirve el dinero, porque mucha gente dice, no entendemos, es para ti, es para... Y ya les dije, si lo quieren ver, cómo cuesta, y es para fondear un pedacito de todo esto, y es como se fondean muchos proyectos grandes aquí y en todas partes del mundo. Pero bueno, muchas gracias, y como digo, depende de ustedes, y una cosa que estamos diciendo, es que yo creo que todos están esperando que el otro dé, como siempre, o que el otro, como siempre estamos esperando también que otra persona haga, lo estamos viendo a alguien en la calle tirado, pero no, alguien más lo va a recoger. Entonces creo que todos andamos por ahí, y es una oportunidad. Si no les gusta mi proyecto, se pueden meter en esa página, y hay 20,000 proyectos en los que ustedes pueden ayudar, que a lo mejor les suena más familiar, y pueden ayudarlos también, pero el chiste es ayudarnos unos a otros, así como ella duró años en la escuela, ayudando de a gratis en otros países a niños, y o sea, esa fue una historia light, pues me ha contado donde llevaban a niños, o sea, en campamentos, sí, donde había terroristas y todo, y ella ayudando a los niños, pero obviamente la mujer ahorita, pues no gana lo que gana ahorita, la mujer está bastante forrada, pero así, si todos ayudamos, todos vamos a salir adelante. Muchas gracias por su aportación y por estar aquí unos cuantos días, y aparte mañana tenemos especial de día del cumpleaños. Les voy a hacer como una foto ahorita, porque mañana solamente queremos gente que sabe que quiere escuchar de mi videito. No va a estar divertido y se va a llamar Las cosas que he aprendido a lo largo de los años. Y va a ser una plática nada más, como una historia mía de muchas cosas, a lo mejor un poco más seria. Pero bueno, muchas gracias a todos. Pásensela bien. Vamos. Say it louder. En español y en alemán. Muchas gracias, Sal. ¿Y en alemán? Vielen Dank, lieber Sal. What about happy birthday? Auf Deutsch? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. And your best wishes for me in German. Lieber Sal, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und hoffe, du hast einen ganz tollen Tag morgen. Qué poco efusivo pero bueno. Bye, ahora sí. Bye.